Busqué tener dinero, independencia, empoderamiento, pero en la misma proporción en que los conseguí, no fui feliz. Mis padres se separaron aproximadamente cuando yo era preadolescente, y a partir de ese momento, al ver las peleas y cómo ocurrió la situación, mi madre continuó viviendo en esa casa por falta de recursos económicos. Yo decidí que nunca dependería de un hombre y que a partir de entonces me enfocaría en mi vida financiera. Conquisté mi primer auto, logré comprar mi primer apartamento, pero dentro había un vacío, siempre tratando de llenarlo con viajes, relaciones, siempre buscando fiestas. En fin, bebía mucho. Empecé a beber también siendo muy joven. Aparentemente lo tenía todo. Era joven, lo tenía todo, pero no era feliz. Entonces todo ese empoderamiento, esa mujer empoderada que les mostraba a las personas, en realidad no era nada de eso. Las personas con las que me relacionaba eran para mí un escalón. Eran un escalón para subir al siguiente, porque tal vez con el siguiente estaría mejor. En fin, como mi Dios era mi dinero, era tener éxito profesional para tener dinero. No me importaba mucho, a pesar de darme cuenta de que había algo muy mal. Me enfocaba en el dinero. Y llegó un momento en que comencé a tener problemas financieros. Y justamente en ese momento para mí perdí mi norte. Porque como era mi meta de vida, vi que la única solución para mí era quitarme la vida. Tenía un arma en casa porque había sufrido una agresión en el tránsito y compré esa arma para defensa personal en ese momento. Fui hasta el cuarto, abrí el cajón, tomé el arma, puse las balas. Empecé a apretar el gatillo, pero no tuve el valor. Dije, bueno, aquí no tendré el valor, así que iré al balcón. Fui al balcón del edificio, vivía en el 10º piso. Y en ese momento, cuando estaba inclinada en ese balcón, recordé a mi madre, que estaba pasando por una depresión profunda. Y yo era la única hija soltera, así que era la única hija que la visitaba constantemente. Y decidí posponer ese plan de quitarme la vida. Y volví a entrar en el apartamento. Ya estaba cambiando la noche por el día. En esa fase ya no conseguía dormir, así que no tenía ánimo de trabajar y la televisión estaba encendida. Estaban pasando una historia. Y era mi historia. Fue muy... recuerdo que fue tan increíble que dije, caramba, esto es muy extraño. Esa persona está diciendo lo que yo pienso. Ella verbalizaba lo que yo pensaba, que era precisamente, caramba, pensé que en terminar con mi vida. Por eso yo tenía todo, pero no, yo no era feliz. Y eso me llamó mucho la atención. Al final hicieron una invitación. Ven y participa también en una reunión. Cuando escuché que era la Iglesia Universal del Reino de Dios, dije, no, ahí no voy. Es decir, en ese momento solo me vino al pensamiento el prejuicio que tenía contra la iglesia. Para mí era un lugar donde había personas que solo querían mi dinero. Y como Dios era mi dinero, no podía ir allí. Al día siguiente desperté y le comenté a alguien que había visto un testimonio. No comenté la parte en que pensé en suicidarme, pero entonces la persona me dijo, Ingrid, es una iglesia. Si no te hace ningún bien, no te hará ningún mal. Con todo el prejuicio, llegué al estacionamiento de la iglesia. Ya había alguien diciendo, bienvenida, señora. Y yo muy orgullosa pregunté, ¿se paga estacionamiento? Porque pensaba que se pagaba incluso para entrar. Y él dijo, no, señora, sea bienvenida, puede seguir adelante. Eso ya me dije, caray, para mí ya fue una recepción totalmente diferente de la que imaginaba. Esa misma noche recibí fuerza. No sé explicarlo, pero recibí poder. Y hubo un momento particular que me marcó mucho, porque había una cruz vacía en el techo. Y miraba esa cruz vacía y comenzó a sonar una canción que preguntaba, ¿dónde está el Dios que un día me creó? Miraba esa cruz vacía y decía, ¿dónde está ese Dios? No conozco ese Dios, no sé quién es ese Dios.
Y a partir de ahí comencé a frecuentar las reuniones. Pero como aún tenía ese enfoque financiero, fui bendecida. Y un día una persona dentro de la reunión, dentro de la iglesia, me dijo: Ingrid, ¿qué días vienes a la iglesia? Y le dije los días que iba y la persona me dijo: pero solo estás buscando la bendición, no estás buscando al dador de la bendición. En ese momento fue como si se me cayera una venda, fue como si me dieran una sacudida. Me despertó algo que había aprendido en la infancia. El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa palabra vino a mí y pensé: caramba, no amo a Dios sobre todas las cosas. Ahí comenzó mi jornada. La jornada con el objetivo de conocer a Dios. ¿Vida financiera? Después lo veo. Vida amorosa, no la quiero ahora. No la quiero ahora porque aprendí que si no tenía la dirección de Dios, del Espíritu Santo, volvería a equivocarme. Decidí casarme con Dios antes de querer casarme con cualquier otra persona. Bromeo diciendo que es así. Es como si tuvieras, ¿sabes? Cuando tienes una piscina frente a ti y es verano, hace calor y dices: solo quiero sumergirme. Eso es lo que hice. Me sumergí en las cosas de Dios, me sumergí en la lectura de la palabra de Dios, me sumergí en ir más veces a la iglesia porque quería más, tenía mucha sed. Y entonces entendí que no necesitaba realmente depender de ningún hombre, solo necesitaba depender de Dios, porque todo lo demás sería añadido si dependía de Él. Una mañana de domingo, en una reunión, tuve mi experiencia con Dios, mi bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces supe lo que realmente es ser feliz. Y escuché de Dios que soy su hija. Después de haber pasado por una separación de mis padres, mi padre no tuvo la oportunidad de ser tan cariñoso, amoroso conmigo. Yo tengo un padre cariñoso, amoroso, que llenó todo, llenó eso que digo que no era un hueco, era un cráter que tenía dentro de mí. Se acabó el vacío, se acabó el dolor, ese dolor de toda una vida. Eso es la mayor riqueza. No hay dinero, no hay realización financiera, profesional, sentimental, nada que se compare a la presencia de Dios y la presencia de Dios dentro de nosotros. A partir de ese día, las otras cosas fueron añadidas, pero me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Dios completó área por área, elemento por elemento de mi vida. El tema de la vida sentimental que tanto intenté y solo tropezaba y todo salía mal con todo el mundo, Dios me trajo a un hombre de Dios. Con su dirección nos casamos, pero aún así, hoy, si nada de esto existiera, a partir de ese día, si nada de esto hubiera sucedido, yo ya era una persona feliz. Esa persona que era tan empoderada, que pensaba que su opinión debía prevalecer, hoy lo que no quiero es eso, sino que prevalezca la voluntad de Dios, que prevalezca el Espíritu Santo, porque sé que con Él todo sale bien. Dios completó la obra familiar, profesional, en consecuencia lo financiero y también hasta la familia. Mi madre, con mi llegada vino, se curó de la depresión, se volvió a casar con mi padre. Ellos estaban divorciados. Entonces no queda nada. Dios no le debe nada a nadie. Dios completó todo. Pero siempre digo que, para mí, todo esto es una bendición, es importante. Pero lo más importante, mi mayor tesoro, mi mayor riqueza es tener el Espíritu Santo.